Verdugo, buenos días. Muy buenos días. Y no coincidimos otra vez, hombre. Ahora yo me puse suéter porque está haciendo Sí, está haciendo frío. frío, ¿eh? Bien, muy bien. Pero ahí Qué la gusto verte. llevamos, ahí la llevamos. Muy bien. Pascal, creo que de esto tú te vas a acordar. Seguramente viviste las últimas, vamos a decir, repeticiones de este acto que comentaré enseguida. Y en otros casos debes haberlo leído. Producto de esas lecturas y vivencias, tú como periodista profesional, reportero de primera, te has de acordar de aquellas ceremonias que se celebraban normalmente en Los Pinos, donde se hacía un acto casi faraónico y los empresarios, cualquier cosa que ello significaría en aquel entonces y ahora también, anunciaban Urbi et Orbi qué proyectos de inversión iban a realizar en el año que recién había comenzado. Se hablaba de miles y miles de millones de dólares y proyectos diversos, etcétera, y el presidente en turno aplaudía esa entrega casi patriótica, digna de un niño héroe por la patria, como digo, que agradecía a esos empresarios su gesto que rayaba en lo heroico. Eso se repetía año con año, Pascal. Y al final de cuentas, ¿qué inversiones se concretaban de aquellas anunciadas? Primero, las que fueran viables, es decir, que su tasa interna de retorno estaba en el nivel o un poco más del que aspiraba a obtener el inversionista responsable o que quería tomar ese riesgo. Segundo, aquellos proyectos que siendo viables, el inversionista no alcanzaba a sufragar ese monto con sus recursos y tenía que recurrir a un crédito y lo obtenía. Y así íbamos pasando la vida. A medida que el país se abre, Pascal, que entramos a la globalidad, pues esos actos cayeron en lo que siempre fueron, un acto ridículo, cortesano, y que al final de cuentas muchos inversionistas decían que iban a invertir, pero no invertían. Porque además, o sea, es evidente que ahí había un empresario que se dedicaba a esta cosa y estaba su competidor ahí a 3 sillas de distancia y la prudencia financiera aconseja, pues yo no voy a hacerle saber a mi competidor qué proyectos tengo en mente, cuáles voy a iniciar, etcétera, etcétera. Sin embargo, como dije, eso se repetía año con año. Eso cayó en desuso, Pascal, y los empresarios se dedicaban a lo suyo. Aquel que encontraba una oportunidad de negocios, si le interesaba, ordenaba un estudio de prefactibilidad y si le veía atractivo, un estudio de factibilidad financiera, obtenía el financiamiento correspondiente, aportaba una parte y el proyecto empezaba a construirse y posteriormente, al ser terminado, a producir. Y cada quien, como dije, a lo suyo. Pero de repente con este gobierno, cuando la confianza del inversionista cae a niveles no imaginados para una economía abierta, de repente resulta que en muchos años de trato a los empresarios, de consideraciones mínimas, las que marca la decencia política, en ese casi fondo, en esa cima con ese, ahí en el fondo, resulta que aparecen los empresarios, cualquier cosa que ello significaría, y están dispuestos a anunciar una, dos, tres, cuatro, 5 veces, primero que ciento y tantos proyectos, luego que 70, y total que quedaron ahí como 30 y tantos. ¿Cuántos de esos se van a realizar? ¿Van a llegar a la concreción?
partiendo de la base que el elemento fundamental, Pascal, para que alguien tome riesgos en un país es la confianza en la certidumbre jurídica, en el respeto a los derechos privados de propiedad y en el respeto al contenido de los contratos. Si hay un gobierno en los últimos quizá 30 o 40 años que se ha caracterizado exactamente por lo contrario de esos tres elementos, porque ni respeta la seguridad jurídica, ni respeta los derechos privados de propiedad y ni respeta el contenido de los contratos, y resulta que los empresarios dicen están ávidos de querer invertir. Eso, Pascal, aquí y en China, sea Taiwán o sea China popular, eso no es verdad. Que las relaciones entre el presidente y los empresarios o un grupo muy definido de empresarios estén en el fondo de ese precipicio, ha llevado a algunos del lado empresarial a hacer hasta lo imposible por querer quedar bien con el presidente. Y ahí es donde otro error emerge imparable. El papel de un empresario no es quedar bien con la autoridad. Eso no es cierto. Eso es una falacia, Pascal. El papel del empresario es buscar oportunidades de negocios, evaluar su factibilidad o calcular su tasa interna de retorno y en función de ella decidir si toma un riesgo o no. Al margen de lo que piense el gobernante en turno. ¿Por qué, Pascal? Porque se supone que en una economía abierta hay un conjunto de reglas establecidas en la legislación vigente y en sus reglamentos y todo lo que rodea a la ley. Y el gobierno en turno, al haber su presidente cuando toma posesión, haber protestado respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen, eso es todo, Pascal. Al haber firmado un tratado de libre comercio tan importante como NAFTA, que entró en operación o entró en vigor el 1 de enero de 1994, y haber ratificado una actualización de ese tratado llamado ahora TEMEC para diferenciarlo del anterior, pues el empresario tendría suficiente seguridad jurídica, tendría suficiente confianza en el respeto de los derechos privados de propiedad y también tendría confianza en que el contenido de los contratos se cumpliría. Al no ser así, todo lo demás sale sobrando, Pascal. Ni las ideas del presidente, ni de la señora Nale, ni de Bartlett, ni de Romero para circunscribirnos a la parte de la energía van a cambiar. Esos cuatro personajes tienen ideas muy arraigadas, diría profundamente arraigadas, de lo que debe ser el papel del sector privado, muy secundario, relegado a tareas e inversiones menores, y el resto debe de ser el Estado el que haga esas grandes inversiones en esos sectores calificados de estratégicos. ¿Y qué hacen, repito, esos empresarios? Otra vez queriendo quedar bien ahí donde te pongo y queremos invertir. Eso, Pascal, se ve grotesco y no corresponde con el papel verdadero, valga la redundancia, de un verdadero empresario. Si las condiciones en este país son de una inseguridad tal que no permite la seguridad mínima para un proyecto, te puedes ir a otro país. ¿Por qué no lo hacen? Eso tendrán que decidirlo ellos. Pero al final de cuentas, Pascal, lo más lamentable es la repetición de un espectáculo fársico que durante los años del partido casi único era algo normal al principio de cada año. Hoy, cuando México contra todo y todos es una economía abierta, deberíamos haber echado ya al basurero de la historia, o si ya estaba ahí, no haber recogido esa basura de esos actos fársicos, como dije, que son inútiles,
cuando no hay seguridad jurídica, Pascal. Es mi comentario, Pascal, y nos vemos mañana. A ver si mañana coincidimos en la vestimenta, Pascal. Tengo la Un impresión abrazo. que sí, Ángel. Hasta mañana. Qué gusto escucharte, Ángel. Gracias. Ahí está el comentario de Ángel Verdugo.